Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo de la farándula. Hoy tenemos un tema que ha puesto a muchos de cabeza, algo que ha generado un montón de rumores y especulaciones. Estamos hablando de esa supuesta relación que se rumoreaba entre dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Greta Ferro. ¿Había un gran amor entre ellos? ¿O todo fue una cortina de humo? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia hasta el último detalle. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. La noticia saltó como una chispa en el combustible de las redes sociales y los medios de comunicación. De repente las portadas se llenaron de fotos, rumores y comentarios sobre la posible relación entre el apuesto actor turco Can Yaman, conocido por sus papeles en series que han conquistado corazones en todo el mundo, y la carismática actriz italiana Greta Ferro. La química entre ellos parecía palpable en cada imagen compartida, en cada aparición pública, por muy fugaz que fuera. Se les veía juntos compartiendo momentos que para muchos eran la prueba irrefutable de un romance en ciernes. Los seguidores de ambos se dividieron entre los emocionados por esta posible pareja y los que, con el corazón un poco encogido, especulaban sobre la veracidad de estos encuentros. Can Yaman, un verdadero fenómeno en Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa, y Greta Ferro, una figura emergente y talentosa del cine y la televisión italiana, parecían formar una pareja de ensueño. Las revistas del corazón hablaban de un gran amor, de una conexión especial, de la pareja del momento. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de likes, de share, de teorías. ¿Era una relación real? ¿O simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar interés en sus proyectos? La verdad es que cuando dos figuras tan mediáticas coinciden y comparten momentos de aparente cercanía, las miradas se posan, las cámaras disparan y las especulaciones no tardan en aparecer. Esta vorágine mediática no surgió de la nada. Can Yaman, desde su irrupción en la escena italiana, se convirtió en un verdadero objeto de deseo y fascinación. Sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, pero fue en Italia donde encontró un público especialmente ferviente. Su carisma, su físico y su presencia en pantalla cautivaron a millones, y cada detalle de su vida personal se convirtió en noticia de primera plana. Por otro lado, Greta Ferro, si bien no ostentaba la misma fama masiva, era una actriz respetada y con una trayectoria ascendente, participando en producciones relevantes y consolidando su nombre en el panorama del entretenimiento italiano. La combinación de un ídolo consolidado y una promesa en ascenso era el caldo de cultivo perfecto para la imaginación colectiva y, por supuesto, para la industria del corazón. Las apariciones públicas conjuntas, aunque escasas y a menudo enmarcadas en eventos de promoción o actos benéficos, alimentaron aún más los rumores. Las fotografías donde se les veía sonrientes, conversando animadamente o compartiendo un espacio, eran analizadas con lupa por los fans y los periodistas especializados. Cada gesto, cada mirada, era interpretado como una señal inequívoca de un romance secreto. Se hablaba de citas clandestinas, de escapadas románticas y de una conexión profunda que trascendía la amistad. Los foros de fans y las secciones de comentarios de las noticias se convirtieron en campos de batalla virtuales, donde los defensores de la pareja debatían apasionadamente contra los escépticos. Era un fenómeno social en sí mismo, un reflejo de cómo la cultura de la celebridad puede generar narrativas complejas y, a menudo, distorsionadas. Y es aquí donde entra nuestro protagonista de hoy, o más bien, el protagonista de la desmentida, Can Yaman. Con su característica franqueza y ese encanto que lo caracteriza, Can no tardó en salir al paso de los rumores. En una entrevista reciente o quizás en una respuesta contundente a través de sus redes sociales, la estrella turca se encargó de poner las cosas en su sitio. Desmintió categóricamente la existencia de una relación sentimental con Greta Ferro. Según sus propias palabras, lo que existía entre ellos era una amistad, una buena relación profesional, quizás, pero nada más allá de eso. Un simple no rotundo a la idea de un gran amor. Esta declaración directa y sin rodeos fue un jarro de agua fría para muchos de los que habían invertido emocionalmente en la posible pareja. La honestidad de Can Yaman, sin embargo, es una de las cualidades que más aprecian sus seguidores. No es la primera vez que el actor se enfrenta a especulaciones sobre su vida amorosa y su forma de gesti. Onarlas siempre ha sido transparente.
En un mundo donde la ambigüedad a menudo se utiliza como herramienta de marketing, la claridad de Khan resulta refrescante, aunque a veces pueda decepcionar a quienes disfrutan de las fantasías románticas. Pero ¿por qué tantas especulaciones si no había nada? Esa es la pregunta que muchos se hacen. A veces en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad, la admiración profesional y algo más puede ser muy delgada, especialmente cuando se trata de personalidades públicas que son constantemente escrutadas. Las cámaras, los fotógrafos, los fans, todo contribuye a crear un ambiente donde cada gesto, cada mirada, puede ser interpretado como una señal. Y si a esto le sumamos la cobertura mediática, que a menudo busca la noticia más impactante, pues se crea un cóctel explosivo. Es importante recordar que Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático en Italia desde hace un tiempo. Su presencia en el país ha sido arrolladora, y cada paso que da es analizado con lupa. Las relaciones personales de los famosos son, sin duda, uno de los temas que más atraen a la audiencia, y no es de extrañar que los medios se hayan ensañado con la posibilidad de un romance entre él y Greta. La industria del entretenimiento vive de estas historias, y cuanto más jugosas o inesperadas, mayor es su atractivo. Greta Ferro, por su parte, también es una figura a tener en cuenta. Aunque quizás no con la misma proyección internacional de Can, es una actriz italiana con un futuro prometedor, y su nombre asociado al de Yaman sin duda le ha dado un impulso a su visibilidad. Podríamos pensar que para ella, la atención mediática generada por estos rumores podría haber sido, en cierto modo, beneficiosa para su carrera. El efecto Can Yaman es poderoso y cualquier asociación con él, incluso en forma de rumor, puede abrir puertas y aumentar el interés del público en sus proyectos. Sin embargo, debemos basarnos en lo que ambos protagonistas han declarado. La integridad profesional y personal de Greta Ferro también merece ser considerada, y no debemos caer en la tentación de especular sobre sus motivaciones más allá de lo que ella misma ha manifestado. Can Yaman ha sido muy claro al respecto. Ha negado enfáticamente que existiera una relación romántica con Greta Ferro. Sus palabras fueron directas y sin rodeos, buscando poner fin a la vorágine de especulaciones. No se trata de una estrategia para crear misterio, sino de una aclaración necesaria para él, seguramente, para proteger su vida privada y para ser honesto con su público. El peso de la fama implica una exposición constante y los famosos tienen derecho a establecer sus propios límites. Un desmentido claro es una forma de reclamar esos límites y de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático sin fin. Pero, ¿qué hay de la química que se percibía? ¿Y de las fotos? La respuesta, muchas veces, reside en la interpretación. La química en pantalla o en una interacción pública puede ser el resultado de una buena sintonía profesional, de una amistad genuina o simplemente de la habilidad de dos personas para conectar en un momento dado. Las fotografías, por su naturaleza, capturan instantes congelados en el tiempo y pueden ser fácilmente sacadas de contexto para construir una narrativa particular. Un abrazo efusivo en un evento o una conversación animada en una cena, pueden ser interpretados como signos de amor por aquellos que desean creerlo. Además, el mundo de la actuación y la promoción de películas o series a menudo requiere una cierta dosis de complicidad entre los actores. La camaradería y el apoyo mutuo son esenciales para el éxito de un proyecto, y esto puede traducirse en gestos de afecto que, para un observador externo, pueden parecer románticos. Es posible que Can y Greta se llevaran muy bien, que compartieran intereses y que disfrutaran de la compañía del otro, pero esto no necesariamente se traduce en una relación sentimental. El gran amor es un concepto que en el imaginario popular se asocia con señales muy específicas, y a veces la realidad es mucho más terrenal. Y aquí es donde debemos ejercer nuestro criterio como espectadores y consumidores de noticias. ¿Hasta qué punto debemos creer lo que leemos en los medios del corazón? ¿Cuántas veces hemos visto parejas que se forman y se separan en cuestión de semanas, o rumores que se disipan tan rápido como aparecieron? La industria mediática se nutre de la novedad y del impacto, y a menudo la verdad se sacrifica en aras de un titular más llamativo. En el caso de Can Yaman y Greta Ferro, la posibilidad de un romance entre dos figuras tan populares era un gancho irresistible para muchos medios. Y es precisamente esta tendencia la que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la información y la percepción. En la era de las redes sociales y la viralización, una pequeña chispa puede convertirse en un incendio forestal en cuestión de minutos. Los rumores se propagan, se magnifican y a menudo se convierten en hechos antes de que se verifique su autenticidad. En este contexto,
la labor de desmentir se vuelve crucial, pero lamentablemente a menudo no tiene el mismo alcance que la noticia original. Lo que sí existía, según las declaraciones de Can Yaman, era una relación de amistad o profesional. Y esto es algo que debemos aceptar y respetar. La amistad es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, y las relaciones profesionales sólidas son la base de carreras exitosas. No hay que subestimar el valor de estos vínculos, que a menudo se desarrollan en el entorno laboral, especialmente en industrias como la del entretenimiento, donde las personas pasan mucho tiempo juntas y comparten experiencias intensas. Podríamos imaginar que Can Yaman, siendo un actor con una agenda apretada y una vida pública intensa, haya encontrado en Greta Ferro una colega con la que podía compartir experiencias, consejos y un apoyo mutuo. El mundo de la actuación puede ser solitario, y tener a alguien que entienda las presiones y los desafíos puede ser muy valioso. La empatía y la conexión profesional pueden dar lugar a gestos de afecto y cercanía que, para los ajenos, se asemejan a algo más. Esta historia nos enseña varias cosas. Primero, que debemos ser un poco cautelosos con lo que leemos en la prensa del corazón. A menudo la búsqueda de un titular jugoso puede llevar a interpretaciones exageradas o directamente falsas. Segundo, que las figuras públicas también tienen derecho a su privacidad, y no todo lo que sucede en su vida privada es información pública. Y tercero, que la amistad y las buenas relaciones profesionales son tan válidas e importantes como cualquier relación romántica. Es posible que la cercanía que se percibía entre Can y Greta se debiera a una sincera amistad, a la camaradería que surge al trabajar en proyectos similares o al simple gusto por la compañía mutua. A veces las cámaras capturan momentos que, sacados de contexto, pueden dar lugar a malinterpretaciones. Y en el caso de celebridades, estas malinterpretaciones pueden escalar rápidamente hasta convertirse en noticias que acaparan titulares. Can Yaman ha sido muy respetuoso con su vida privada, a pesar de ser una figura pública. Si él afirma que no hubo nada más allá de la amistad, debemos respetarlo. Las presiones mediáticas sobre su vida personal son enormes, y es comprensible que busque mantener ciertos aspectos alejados del escrutinio público. La verdad, al final, reside en las declaraciones de los involucrados. Su transparencia en este asunto es un acto de valentía y honestidad hacia su público, que aprecia esta sinceridad. Así que si nos atenemos a las palabras de Can Yaman, la respuesta a si existía un gran amor entre él y Greta Ferro es un rotundo no. Lo que sí existía, según él, era una buena relación, y eso es algo que debemos aceptar y respetar. Es fácil dejarse llevar por las especulaciones y las historias que nos cuentan los medios, pero al final del día, la verdad la tienen quienes la viven. Esta historia nos recuerda la importancia de la información veraz y de no dejarnos llevar por la primera impresión o por los titulares llamativos. En un mundo cada vez más conectado, donde la información fluye a raudales, es fundamental tener criterio y saber discernir entre lo que es real y lo que no, y en el caso de las celebridades, su vida personal a menudo se convierte en un espectáculo, pero eso no significa que sea pública en su totalidad. El derecho a la privacidad es un valor fundamental, incluso para las estrellas más brillantes. Can Yaman ha construido una carrera sólida y ha ganado el afecto de millones de fans gracias a su talento y a su carisma. Su vida personal, aunque de interés para muchos, debe ser tratada con respeto. Y en este caso particular, su desmentido ha puesto fin a una ola de rumores que, sin duda, debieron ser un poco agotadores para él y para la propia Greta Ferro. La calma que trae la verdad es a menudo más bienvenida que el bullicio de las especulaciones infundadas. La relación entre Can Yaman y Greta Ferro, en lo que respecta a un romance, parece ser un capítulo cerrado antes siquiera de haber comenzado. Lo que queda es la posibilidad de una amistad, de una relación profesional cordial, y la lección de que no siempre lo que parece es la realidad completa. La vida de las celebridades a menudo nos presenta un espejismo, y es nuestra responsabilidad, como espectadores, aprender a distinguir la ilusión de la verdad. En resumen, podemos decir que la historia de Can Yaman desmiente a Greta Ferro. Teníamos un gran amor es, según las declaraciones de Can, una mentira. Lo que pudo haber existido fue una relación de amistad o profesional, pero no un amor profundo y romántico. Los medios, en su afán por encontrar historias jugosas, a menudo magnifican o inventan detalles que no se corresponden con la realidad. Y Can, con su honestidad, ha puesto un punto final a estas especulaciones. La verdad, en este caso, es más sencilla y menos dramática de lo que algunos hubieran deseado.
Espero que esta explicación les haya resultado interesante y les haya aclarado las dudas sobre este tema. Siempre es fascinante ver cómo funcionan los rumores y cómo los medios de comunicación pueden influir en nuestra percepción de la realidad. La forma en que construimos narrativas alrededor de las vidas de los famosos es un reflejo de nuestras propias aspiraciones, fantasías y, a veces, de nuestros prejuicios. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado esta historia, hemos escuchado los desmentidos y hemos reflexionado sobre la naturaleza de los rumores en el mundo de la farándula. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios exageran a veces? ¿Les ha pasado algo similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!